Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Buenas noches. Todos la recuerdan como la glamorosa directora de turismo. Hoy ella sigue igual de glamorosa, pero ya no trabaja en turismo, sino que en un tema mucho más difícil y más doloroso seguramente, que es con los pobres. Liliana Mann, cientista política, jefa de la división social del nuevo Ministerio de Planificación. El Mideplan. Mideplan, ese es el nombre. Liliana, ¿cómo fue este aterrizaje? ¿Fue muy forzoso, muy difícil este aterrizaje del jet set a las poblaciones? Bueno, yo creo, Raquel, que lo que se ve del turismo, el producto del turismo puede ser atractivo para quien lo disfruta, pero para quien trabaja tratando de promover el turismo hacia un país y el turismo nacional, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha seriedad, mucha planificación, mucha priorización de inversiones y que, bueno, no tiene nada de fácil. Ahora, yo concuerdo en que este es otro ámbito en donde se ve con enfoque cotidiano, ¿no es cierto?, la miseria, la pobreza, no solo en su dimensión material, sino en su dimensión espiritual y valórica, lo que se ha dado en llamar el círculo vicioso de la pobreza, ¿no es cierto?, la marginación, el aislamiento, la impotencia a veces de no poder salir con sus propios medios de una situación que ya se ha venido reproduciendo generacionalmente. Pero es una opción de vida, además, o sea, es una opción de vida personal. De opciones de vida vamos a hablar, Liliana. Esta diferencia entre el mundo del turismo, el mundo de la pobreza, también una diferencia política muy importante que todo el mundo también destaca. Usted tuvo un cargo de confianza en el gobierno del general Pinochet. Tiene un cargo de confianza ahora en el gobierno del presidente Aylwin. Me interesa también cómo es este transbordo, Liliana Mann, de Pinochet a Aylwin. Bueno, el general Pinochet me nombró en agosto del 74 en un cargo, como dice usted, de confianza, porque los cargos de jefe de servicio son de confianza del presidente de la República. Y hago mención de que es agosto del 74 porque evidentemente no había habido una participación mía en absoluto en el proyecto político, si es que lo hubo, ¿no es cierto?, ni en los preparativos de un golpe que a mi juicio ojalá no hubiera sucedido. En cambio, en este caso es bastante distinto. O sea, yo participo en el proyecto político previo. O sea, yo a partir del 87 participo plena y abierta y públicamente en la campaña, digamos, primero por el no, después dirigiendo a los independientes por Aylwin. Y entonces es otro tipo de cargo. También. Pero no podemos deshacernos del pasado como si fuera un fardo, ¿no es cierto? Usted estuvo en este cargo del 74 hasta el 79, para muchos los años más duros del gobierno militar. Quiero preguntarle, rayando un poco a esa época, ¿usted estaba de acuerdo en que hubiera una intervención militar el año 73? ¿La celebró? No la celebré. Pienso que en un momento dado sí el grado de caos a que se había llegado nos hizo pensar a muchos, y a mí entre ellos, que para ordenar la casa esta intervención militar era útil. Yo no digo que fuera indispensable, útil. Ahora, nadie prevé, por lo menos yo no preveí en lo que podía desembocar. Pero eso es otro punto, digamos. Yo creo que... ¿Qué sabía mientras usted estaba en el gobierno? ¿Qué sabía, por ejemplo, en relación al tema de derechos humanos, del cual usted ha escrito después y ha tenido participación respecto a que es necesario saber la verdad y que eso no debe quedar en la oscuridad todo ese periodo? Yo quiero saber, cuando usted era miembro del gobierno de general Pinochet, ¿qué sabía de lo que estaba ocurriendo en el país en el ámbito de los derechos humanos? ¿O estaba usted realmente en esa burbuja de la que habló la exministra Mónica Madariaga? Yo no sé si estaba en una burbuja, pero el hecho concreto, Raquel, y yo me lo preguntaba con mucha sinceridad y con bastante dolor en un momento dado, porque yo sé que esta ingenuidad no parece real a minutos, pero la verdad de los hechos es que no sabíamos nada. Se escuchaban voces
después del 77, diría yo. Antes, yo entré cuando ya no había aparentemente guerra interna, que era ya casi en septiembre del 74. Yo no estaba ligada a ningún partido, a ninguna organización humanitaria, había sido siempre una persona técnica, por ende no tenía núcleos que me pudieran, digamos, proveer información al respecto. Y desde el punto de vista del gobierno, si bien se escuchaban voces, sobre todo después del 77, también había mucho, por eso digo que no era una cápsula, no era una burbuja, pero habían muchos argumentos, demasiados argumentos que se daban en el sentido de que eran acciones reactivas que correspondían a defensa y no a una acción sistemática y, digamos, dirigida desde el gobierno. Usted, aparte de ese Perdón, trabajo y cuando que- ¿sí? supe algunos casos concretos, cuando tuve pruebas concretas, que ni siquiera fueron de muerte, con resultado de muerte, gracias a Dios, sino de amedrentamiento, de tortura, de vejación, incluso de un sacerdote, me fui. Porque yo creo que en ese tipo de disyuntiva, con un gobierno como el gobierno militar, no había otra opción que irse. En el momento en que uno llegaba a dudar. Llama de la eso, atención porque digamos. usted se va al año 79, o sea, ya En pasado abril el del periodo 79. más duro. Tan duro era que la amnistía se dicta para el 73-78, ¿no es cierto? O sea, es evidente que también en el gobierno, ahora usted tiene una relación personal con las Fuerzas Armadas, una relación familiar, Soy hija de un militar, a mucho honor, ¿sí? por cierto, y un militar que trabajaba como asesor de General Pinochet. En el Estado Mayor Presidencial, ¿sí? Eso es lo que hace que resulte como increíble o inexplicable el mantenerse desinformado. O era la falta de información que había en el país, era que de estos temas no se hablaba. Yo creo que era todo eso. Entonces, le hablaba De un estos poco de la temas burbuja no del se poder. hablaba. Mi padre, de partida, nunca me mencionó nada al respecto. Y justamente por lo que usted dice, por el conocimiento que yo tenía de las Fuerzas Armadas, me hacía doblemente o triplemente difícil creer que pudiera ser verdad, que personas que inclusive habían sido ayudantes de mi padre, tenientes, capitanes, hubiesen participado en acciones de tanta crueldad. ¿Qué fue exactamente lo que la convirtió en opositora? ¿Fue una cosa de un día para el otro? ¿Fue un hecho específico? ¿Fue un proceso? Fue un proceso. Yo diría que dentro del gobierno era claro, mi postura en contra de la política económica fue pública, por lo demás, algunos desacuerdos con el ministro de Castro, en fin, o sea, porque yo sentía, desde el punto de vista del turismo, porque yo no estaba en otro tipo de círculo, no estaba en el Consejo Económico Social de Ministros, era un jefe de servicio, sentía que tenía un costo social demasiado alto ya en ese momento. Esa fue una primera discrepancia. La otra, yo diría que yo intenté que hubiese intenté en mi pequeño círculo, una menor brecha, un acercamiento entre civiles y militares. Yo soy hija de un militar, pero me crié después, digamos, en la universidad y tengo casi todo mi mundo juvenil en el ambiente civil. Entonces, me resultaba como inexplicable esta brecha que en vez de cerrarse se abría. Y por otro lado, yo creo que cuando un gobierno empieza a ser anti todo, empieza a ser por ser anticomunista, sigue siendo antipartidos, antisindicatos, anti-iglesia, anti-todo, anti-organizaciones sociales, uno se empieza a preguntar realmente si hay alguna voluntad de diálogo y de encuentro, y si efectivamente hay un proyecto político como para restaurar la democracia en la brevedad posible, que era el planteamiento. ¿Qué se respondió? Que no. Y entonces me fui, pero esto se fue acentuando, digamos, después. ¿Por qué se fue en supuesto. silencio? ¿Por qué en su renuncia no dijo cuáles eran sus discrepancias, estas de tipo económico y estas otras? Porque ya usted ha reconocido, ha dicho, ya no le cabían dudas el 79 de que la violación a los derechos humanos era un problema sistemático y no una mera casualidad. Así es. Me fui en silencio por lo que después se me ha enrostrado como que no tuve, por un concepto de lealtad. Hacia un conglomerado, más Quería bien, preguntar, que había ¿con estado quién va la lealtad? donde estaba mi padre, digamos. No, me costó mucho a mí hacer lo que hice después, digamos, o sea, decir la verdad a pesar de... Ahora, una cosa es pasarse, como quien dice, al bando contrario y otra cosa es quedarse en ese bando cuando ya se está en discrepancia.
yo encontré una frase suya que dice que la situación cambió a partir del año 77. Hubo una serie de atentados, excesos y abusos. Entonces, ya no es por qué se fue en silencio el 79, sino por qué se quedó del 77 al 79. Me quedé... 2 años. No, me quedé... Casi 2 años. De fin de 77 fue esto que yo dije, y yo me fui efectivamente me fui en febrero del 79, porque estuve en vacaciones y mi renuncia fue desde el 1 de abril. Ese año no me fui porque realmente tenía muchos problemas personales, o sea, esa es la verdad. Y no tuve la valentía de enfrentar todos los problemas de una sola vez. Y bueno, así se dieron las cosas. Liliana, la gente suele despreciar o criticar acerbamente a quienes cambian de postura. Así es. Se le ha tildado incluso de traidora, de desleal. Yo quiero saber si fue fácil o muy difícil para usted ese proceso. Muy difícil y muy doloroso, Raquel, porque a nadie le gusta, digamos, constatar que personas que han sido casi parte de una familia puedan estar de una u otra forma involucradas. Y con esto quiero además agregar de que yo no pienso que estén todas involucradas y que tengo un enorme respeto por las Fuerzas Armadas en general. Pero es un proceso muy doloroso porque, por lo que usted plantea, porque la gente no lo ve como una revisión, como un acto de honestidad, no lo ve como con todo lo que significa en términos de desapego, de desarraigo de los que han sido amigos, de lo que ha sido la familia, que gracias a Dios tenemos una gran madurez como para que no se haya desarmado, digamos, ni la relación con mi padre, ni con mi madre, ni con mis amigos, pero no es fácil, digamos, o sea, duele mucho. Saliéndonos de lo personal, ¿a quién atribuye usted la responsabilidad de lo ocurrido en Chile? ¿A quiénes? Yo creo que la responsabilidad de lo ocurrido en Chile, digamos, ¿de qué punto histórico vamos a partir? Elija. Yo creo que todos tenemos cierta responsabilidad y esto es un lugar común, pero me parece que igual hay que repetirlo porque es verdad. O sea, los que por omisión o por acción no buscamos cómo acercarnos, cómo entendernos, cómo encontrar una salida. Eso respecto a toda la situación global, ¿no es cierto?, que Correcto. se desencadena Correcto. y llega a producir. Y después llega a producir este golpe. Respecto a los excesos y barbaridades de las cuales usted habló hace unos momentos, porque eso ya no es atribuible a causas muy remotas, es una cadena que se va desarrollando. Los hechos concretos, específicos. Yo creo que el responsable es el gobierno militar, claramente, digamos. Y esa responsabilidad puede tener matices, o sea, haber estado en conocimiento, no haber estado en conocimiento, que haya sido gente intermedia, que no lo haya sido. Pero hay una concepción global de cualquier gobernante, que es responder por su gobierno. Al hablar del gobierno militar, estamos otra vez aludiendo un poco a la institución. ¿Son las Fuerzas Armadas? Autoritario, digamos, o está refiriéndose a la cúpula del gobierno. Es un periodo del 11 de septiembre del 73 al 11 de marzo del 90. Pero haciendo cortes en responsabilidades. ¿Está refiriéndose a las cúpulas de las Fuerzas Armadas? ¿Está refiriéndose? Eso es lo que no sabemos. O sea, yo creo que lo que hay que saber es quiénes fueron responsables de las violaciones a los derechos humanos. Y creo que eso sería enormemente tranquilizador, Raquel, para la gente que es parte de las Fuerzas Armadas. Hay mucha gente que en este minuto está sintiendo que sobre ellos pesa un hálito de sospecha, de cierta reticencia, de cierto mirarlos en menos. Y yo creo que sería muy valioso que se supiera quiénes son, no solo por el dolor que está conllevado, sino porque las propias Fuerzas Armadas estarían de alguna manera saneadas. ¿No piensa que es más fácil que ocurriera como en otros países, que trate de tenderse un manto de olvido, que se busque algunos casos, que se expongan algunas situaciones, que se reparen daños y que no se individualicen autores, porque se ha hablado de una verdad innominada? ¿Qué piensa Liliana Mann de una verdad innominada? O sea, sin autores. Yo creo que la verdad siempre surge, Raquel. La verdad va a aparecer de todas maneras. Y entonces yo creo que es preferible enfrentarla de una vez. Es como en la vida, o sea, uno tiene en un momento dado que enfrentarse con su propia verdad y asumirla, aunque ello signifique desgarro, aunque ello signifique dolor. Y a nadie le gusta todo este proceso de encuentro, de osamenta, de
de dolor, de llanto, de revivir, incluso a los propios deudos. Yo estoy seguro que a muchos de ellos quisieran olvidarse en términos globales, digamos, pero también hay como una especie de duende, yo creo, en cada uno de ellos, de duende espiritual, que quiere saber qué pasó. Lo otro será producto, yo creo, de una decisión soberana por lo demás. Puede haberla, pero será decisión de todo un pueblo. Del país. Liliana Mann, como definición política, he estado leyendo alguna documentación y no logro ubicarlo. Usted estuvo en las mujeres independientes por elecciones libres, ¿verdad? No, estuve en el grupo Miel, Mujeres Integradas por las Elecciones Libres, representando a las mujeres independientes, correcto. Yo quiero saber en qué postura se siente más identificada. Tengo una frase aquí, no quiero seguirle atiborrando de frases, pero estoy entre la democracia cristiana y el socialismo renovado cristiano. También tengo afinidades con la gente del centro-centro. Quiero saber, como sucesor de don Patricio Aylwin, usted a quién divisa, o a quién preferiría, a un Ricardo Lagos, a un Francisco Javier Errázuriz, un demócrata cristiano. Cuando usted habla de centro-centro, no sé a qué se refiere. No, yo creo que ese fue un error tipográfico. Yo dije en el centro, no del centro-centro. Ahora, un tartamudeo tipográfico. Un tartamudeo tipográfico. No, lo que yo dije ahí es absolutamente real. O sea, como yo sigo siendo ¿Le cuesta independiente. definirse, por tanto? No, yo estoy en una postura de socialismo cristiano o de humanismo cristiano progresista. Ahora, ¿qué persona? Yo creo que usted va a decirme, todos dicen lo mismo, pero un poco adelantado. Honestamente creo que falta un tiempo y a mí no me molestaría, en todo caso, que pudiera ser un socialista con un sentido absolutamente democrático. Antes de que asumiera el gobierno, a poco de elegido en enero de este año, usted en su columna semanal escribió llamando la atención de que no había mujeres en el gabinete. Habló de mujeres jóvenes e independientes en posiciones relevantes de la futura estructura estatal, porque no están en el gabinete. Alguien me señalaba, dijo, mujer, joven, independiente. ¿Se estaba definiendo a sí misma? No, ojalá, ojalá. Pero más de alguien pensó que se estaba refiriendo a sí misma. No solo eso, pensaron que después llamó la habíamos atención, conversado con el presidente Aylwin. porque como al otro día o 2 días después, y que se había supo que iba a tener este reestructurado, cargo. digamos, la subsecretaria. No, yo pienso honestamente que en el caso de los independientes, la gran mayoría del país lo es. Y siento que hicieron, yo que los conocí de cerca, llegamos a tener más de 60.000 inscritos y 32 comandos. Yo creo que, digamos, había mucha gente que quería participar. Mucha de ellas ya está, pero en ese minuto que escribí el artículo aparecía como que no había ningún independiente nominado. Pero ¿y esta ausencia de mujeres, Liliana, es un problema de política machista o es un problema de mujeres ausentes en la cosa pública? No, yo creo que es un problema de que durante un largo periodo la mujer, si bien participa en política, participa en otras instancias de la política, vale decir, en la organización solidaria, en la organización de base, en la junta de vecinos, pero no participa tanto en las cúpulas, o sea, no. Y entonces, cuando llega el minuto de un planteamiento del partido, de los integrantes de esa comisión política o de esa comisión técnica no aparecen tantas mujeres. Y por otro lado creo que sí es verdad que no existió como criterio el privilegiar a la mujer, o sea, en igualdad de condiciones, como existió en otros gobiernos, que en igualdad de condiciones se privilegia a la mujer para tener una presencia femenina. Pero de todas maneras creo que la alerta valió la pena. Algunas mujeres hay. El punto de partida del gobierno, ya hablando de lo social, es que hay en el país 5 millones de pobres. ¿Asumen ustedes con ese diagnóstico? No, asumimos 5 millones de pobres, sí. 1.950.000 extremadamente pobres, o sea, indigentes. Porque muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué las cifras son tan distintas? ¿1 millón? ¿Cuánto? 950.000, casi 2 millones. Claro. De aquellas familias, de aquellas personas que con sus ingresos no logran cubrir sus necesidades, sus carencias básicas de alimentación. Ese es el indigente, el extremadamente pobre. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y el otro, ¿no es cierto?, es aquel que gastándose todo el ingreso no alcanza sino a cubrir sus necesidades alimentarias y más o menos, digamos, y por supuesto no accede ni a vestuario, ni a vivienda, ni a educación, ni a salud. Entonces los 5 millones de pobres desde ese punto de vista son reales. Liliana, ¿cree en esta política asistencial que parece anunciarse, se aumentan recursos, se focalizan recursos,
¿O cree más bien que a través del trabajo y del desarrollo las personas logran una forma digna de vida y no tienen que estar recibiendo litros de leche o kilos de harina, Yo creo que todos subsidios? tenemos como ideal lo segundo que usted plantea, evidentemente, que es la inversión en capital humano. Pero yo no le tengo miedo a la palabra asistencialista, Raquel. Yo creo que cuando una persona está con hambre, está desnutrido, cuando una madre tiene a su hijo con enfermedades graves o a un anciano, digamos, muriéndose, la acción asistencialista, que hay gente que la dice así como de lejos, a mí no me preocupa, al revés. O sea, yo Es creo urgente. que es urgente y uno no puede responder con políticas a largo plazo a circunstancias dramáticas Yo eso lo del decía momento, pensando del un hoy. poco en aquello de regálele un pescado a un pobre o O enséñele enseñarle a a pescar. pescar. Evidente que enseñarle a pescar, pero entre tanto le enseña a pescar. Se muere de Si esa hambre. persona se me cae porque le estoy enseñando a pescar y está desnutrido y tiene frío y vive en el barro y en promiscuidad y en hacinamiento, bueno, no va a tener ninguna posibilidad de atender a mi enseñanza para que aprenda a pescar. En muchos aspectos este gobierno ha tomado como la bandera del gobierno anterior en algunos campos, en lo económico, en las exportaciones. Usted en lo social diría que el gobierno anterior quedó muy deficitario porque se ha hablado de la gran deuda social que dejó el gobierno militar. Yo creo que el gobierno anterior hizo un esfuerzo sistemático y bastante coherente desde el punto de vista de su enfoque político, que consistió básicamente en la focalización del gasto social en solucionar algunos problemas, la desnutrición, y por eso que uno ve que las tasas de mortalidad evidentemente disminuyeron. ¿Discrepa con ese criterio usted? No, no discrepo. Creo que hay que complementarlo como se está complementando ahora, con un criterio de integralidad en la acción, en que no es solo, digamos, focalizar el gasto sectorialmente, sino que integralmente atender a los más pobres. Siempre me recuerdo una frase de Galeano que decía que los pescadores colombianos le dijeron que a ellos les gustaba un enfoque sentipensante. Yo creo que ese es un poco el enfoque de la política social para no llevarlo a los criterios Pensando en que sentir, o sea, sentir y pensar, es entender con el corazón y con el pensamiento, con la técnica y con la participación de la gente. Pero haciendo un paralelo entre esa política de desarrollo, su antecesora, Patricia Mate, usted, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre uno y lo otro, aparte de que antes dependía de la Presidencia de la República y ahora de Mideplan? De Mideplan. Es que Mideplan es el ministerio que coordina las políticas sociales, entonces, digamos, ¿Pero cuál es no tiene nada de raro. la diferencia aparte de esa de dependencia? El concepto de integralidad, en primer lugar, que yo le mencionaba, el concepto de equidad, que es favorecer a los más pobres, pero sin quitar nada a los sectores medios y sin pretender... Bueno, pero para favorecer a los más pobres se partió por hacer una reforma tributaria que le quita a los sectores medios, ¿no? Yo creo que no quita, ¿no? Yo creo que lo que hace es pedir el compromiso de esos sectores medios y que voluntariamente y por consenso lo dan. Y yo creo que tal vez lo más importante es la inclusión del sujeto, la participación. Activa o de a poco se está dando, pero creo que es muy importante como criterio. O sea, yo creo que los beneficiarios no solo tienen el derecho, sino que nosotros tenemos el deber como técnicos de cotejar con ellos lo que ellos también quieren, lo que les queda bien, cuáles son sus carencias, sus demandas. El problema social es un problema como multisectorial. Así Algunos es. dicen que Liliana Mann se va a convertir en una superministra porque tiene que ver con vivienda, con salud, con educación. ¿Cómo se hace para no incursionar en los campos que no le corresponde? Porque usted sí tiene que ver en la coordinación de algunas políticas relacionadas con vivienda, salud y educación. Así es. Bueno, pero nosotros tenemos que ver con la coordinación, lo cual no significa necesariamente que nosotros tengamos el diseño de esa política de salud, de educación o de vivienda. Sí, porque se vela en Mideplan y en especial en la división social, porque no haya una duplicidad, una yuxtaposición entre estas políticas para que sean más eficientes. Se vela porque a veces cuando uno no está inmerso en un solo sector, y como esta política, como yo le decía, es integral, no sectorial, o sea, no vamos a ir a solucionar solo lo de salud, sino lo de vivienda, educación, potenciando un sector con otro, cuando uno está metido en un solo sector, a veces puede inclusive tener
una capacidad de propuesta también y sugerirla. Y hasta, claro que hay que ir con mucho cuidado, usted tiene razón. Para medir susceptibilidades. Pero hasta ahora no se ha dado ese problema. En el campo de la salud y de la educación, por ejemplo, específicamente, su criterio no significa pasar a llevar a los ministros ni al gobierno, que es el que tiene que establecer, determinarlo. ¿Deben seguir los policlínicos, las escuelas en manos de las municipalidades? ¿Le parece a usted esa una buena idea de regionalización y de eficiencia, de estar en el detalle próximo a la gente y no la centralización que había? Exacto. Yo no estoy en contra de la municipalización. Yo creo que la municipalización sí se puede enriquecer muchísimo más en la medida en que realmente las decisiones vengan del plano local, de la comuna. O sea, de que ese alcalde, de que ese SECPLAC, que es la Secretaría Comunal, ¿no es cierto?, de Desarrollo, de Coordinación, la Secretaría de Coordinación, tome en cuenta lo que piense la gente, que no sean los municipios solo entidades que respondan de alguna manera, ¿no es cierto?, a la Intendencia o después al Ministerio del Interior. O sea que yo no estoy en contra de fortalecer, digamos, por decir así, la acción social a través de los municipios. Al revés, yo creo que el escenario local es donde de verdad se da la acción social y el proceso social en general. La gente piensa qué van a hacer con esa fuerza que había el voluntariado femenino. SEMA Chile específicamente. ¿El gobierno no va a hacer nada en relación a esa organización que estaba trabajando con la gente más necesitada también? No, el gobierno no va a reeditar un SEMA Chile porque SEMA Chile, la fundación, se la llevó una fundación privada que preside la señora Lucía Iriarte de Pinochet. Lo que sí hay una inquietud de las mujeres por agruparse en organizaciones funcionales y ellas libremente se darán la organización funcional que quieran. Y por otro lado, la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad está tomando algunos casos, que usted menciona más, de los hijos, digamos, de estas mujeres en sus centros. Cuando se habla de lo social, algunas personas pueden pensar que es algo muy vago, muy romántico. No, son 2.000 millones de dólares gasto social. Así es. En el presupuesto, el ministro Sergio Molina anunció hace unos días que se había aumentado en 336 millones de dólares el monto del gasto social para este año, que nunca en la historia del país se había invertido tanto en lo social. Mi pregunta es, ¿cómo van a impedir que esto se utilice políticamente? ¿Y por qué debía utilizarse políticamente? No, podría utilizarse políticamente porque hay recursos, porque se llega hacia las comunidades de base, porque se está en la presencia y eso podría aprovecharse políticamente en el sentido electoral. No, lo que pasa ¿Cómo es que se evita no me eso? haga buscar lo que No, pasa sí, es que el gasto ¿Ya? social, hablando en serio, era uno de los más bajos, ¿no es cierto? Ha ido decreciendo. Y el año 89 el gasto social del presupuesto fiscal era muy bajo, en salud, en educación, en vivienda. Entonces esto se complementó tanto con recursos provenientes de donaciones extranjeras a través de la Agencia de Cooperación Internacional y del FOSIS, como de la reforma tributaria y algunos suplementos como el que usted ha conocido hacia el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el Mejoramiento Urbano y de lotes con servicios. Así es que yo diría que se recuperó el nivel y se da un poco más, lo cual fue siempre dicho con mucha claridad. O sea, la renegociación de los deudores hipotecarios del Servio, el aumento de los consultorios primarios, el aumento del SUF, del subsidio único familiar, de la asignación familiar, de las pensiones, todo eso estaba en el programa. Yo le agradezco mucho, Liliana, que nos haya acompañado y nos haya explicado su trabajo y le deseamos mucha suerte también. Muchas gracias. Con ustedes la próxima semana. Buenas noches.